A la luz de la palabra de Dios, se puede decir que el siguiente evento que le va a ocurrir a la iglesia es que va a ser desechada por Dios. Eso es lo que se puede ver cuando se analiza el mensaje a la iglesia de la Odisea, que como es sabido por todos los cristianos, el mensaje de la Odisea es el mensaje que Dios le da a la iglesia de estos tiempos. Y lo que podemos ver ahí por la palabra de Dios es que el Señor va a vomitar a la iglesia. Esto significa vomitar a todo el cristianismo. Y vomitar significa desechar, dejar de lado. Pero antes de que esto ocurra, lo que Dios va a hacer es que va a sacar un remanente de la iglesia. Como siempre ha sido, así lo hace Dios, siempre hace Dios eso. Así lo hizo con Israel en diferentes oportunidades y lo va a hacer con la iglesia de estos tiempos. Él va a desechar la iglesia, va a desechar todo el cristianismo, pero va a sacar un remanente. Y ese remanente, ¿cómo va a ser sacado, digamos así, de la iglesia? Pues va a ser sacado mediante el llamado que está haciendo Dios en este tiempo para todos los cristianos. Y es a que se salgan de las iglesias, que se salgan de los grupos, congregaciones a los que asisten los cristianos en estos días, que se salgan rápidamente de ahí y que vengan a establecer una relación personal con el Señor Jesucristo, como ya se ha dicho tantas veces a través de estos videos. Y lo que tienen que hacer los creyentes cuando salgan de esos grupos es renunciar a sus doctrinas. Y cuando la persona, el creyente, ya haya hecho estas dos cosas, salirse, romper toda comunión con los grupos cristianos y renunciar a esas doctrinas, a todo lo que aprendió en el cristianismo, lo que va a hacer el creyente es comenzar a buscar a Dios a solas en su hogar. Entonces ahí es cuando el Señor Jesucristo va a comenzar a restaurar esa vida, porque lo que necesitamos todos los cristianos de este tiempo es ser restaurados plenamente, porque lo que estamos es saliendo de la apostasía, porque la apostasía no es un evento que vaya a ocurrir en el futuro, es que ya está ocurriendo. Esa señal que mencionó el apóstol Pablo allá en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y 2, dice que respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, el arrebatamiento de la iglesia, no ocurrirá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado. Respecto a la apostasía, ya se está cumpliendo esa señal. Y está en pleno auge. Hace años que la iglesia ya está en la apostasía final, en la apostasía que fue predicha por el apóstol Pablo y que fue también anunciada por el Señor Jesucristo. Cuando los discípulos le preguntaron, los apóstoles le preguntaron, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y la primera cosa que respondió Jesús, mirad que nadie os engañe. O sea, ya con eso el Señor Jesucristo estaba diciendo que lo que iba a caracterizar a los tiempos finales era el engaño. Pero cuando la Biblia habla del engaño, en este caso, no está hablando de engaño en el mundo, sino el engaño dentro de la iglesia. Porque la Biblia es clara en Romanos capítulo 3, donde dice que lo que dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley. Que quiere decir, lo que dice la Biblia, lo dice a los que están bajo la Biblia. O sea, la Biblia no habla respecto del mundo en estos casos particulares, como es el pecado y el engaño y la apostasía. Primero que todo, porque el mundo no puede ser apóstata, porque el mundo nunca ha conocido a Cristo. Cuando se habla de apostasía significa apartarse de Cristo. Entonces, cuando se habla de que va a haber una apostasía, es una apostasía dentro de los que ya conocieron a Cristo, los que ya habían conocido a Jesucristo. Entonces, estaba diciendo que cuando la Biblia dice que
que habrá gran engaño, que fue lo primero que dijo Jesús cuando le preguntaron a los apóstoles que qué señal habría de la venida de él. Dijo, miren que nadie los engañe. Entonces decíamos que con esa frase ya Jesús estaba diciendo que lo que iba a caracterizar la última generación de cristianos era el engaño. Y eso es lo que vemos que está reinando en toda la iglesia. El engaño es lo que está reinando en la iglesia. Como lo decía en el video anterior a este, los pastores están engañando a los creyentes. Los están distrayendo a la manera que hacían los falsos profetas en los tiempos de Jeremías, por lo menos. Que les decían paz, paz, cuando no había paz, cuando lo que había era juicio de Dios para Israel. Los profetas falsos les decían que había paz de parte de Dios para el pueblo. Y por ese medio no dejaron que el pueblo de Israel se arrepintiera y escapara del juicio que les estaba anunciando el profeta Jeremías. Y exactamente esa situación es la que se está dando hoy en la iglesia. Amados, se está cumpliendo esa misma historia que se cumplió en los tiempos de Jeremías, hoy se está cumpliendo. Los pastores están anunciándole al pueblo paz, paz. Y le están diciendo a la iglesia que no va a ser tocada ni siquiera con el pétalo de una flor. Que la iglesia en cualquier momento se va a ir para el cielo. Y eso es falso. Porque el arrebatamiento sí se va a cumplir. Pero cuando se hayan cumplido las dos señales que estableció el apóstol Pablo allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 al 2. Hasta que no se cumplan esas dos señales, que es la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Hasta que no ocurra eso, no hay posibilidad de que ocurra el arrebatamiento. Pero hay algo más. En el mismo capítulo 1 de 2 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo profetizó que cuando venga Cristo, la iglesia estará bajo tremenda persecución. O sea, el Señor Jesucristo viene a levantar a la iglesia cuando la iglesia esté sufriendo la peor persecución que ha padecido jamás en toda su historia. Y los pastores los están engañando. Por una parte, los que dicen que la iglesia no va a ser tocada ni con el pétalo de una flor, y por otra parte, todos los pastores que están engañando a los cristianos, atemorizándolos de que si se salen de la iglesia se van a descarriar o algo parecido. De esa manera los tienen esclavizados a ellos, como lo expliqué en el video anterior a este. Entonces, lo que va a ocurrir en el inmediato futuro, lo que le espera a la iglesia de aquí a muy poco tiempo, es que sea vomitada. Y es cuando el Señor, antes de que sea vomitada la iglesia, va a sacar su remanente, va a sacar a su pueblo, porque Él lo dice allá en Apocalipsis, salid de ella, pueblo mío. Él va a sacar primero a su pueblo antes de vomitar a la iglesia. Y una vez que Él saque a su pueblo, vomita a la iglesia. Y cuando eso ocurra, la iglesia se convierte en una guarida de demonios, según Apocalipsis capítulo 18. En eso es que se va a convertir la iglesia, amados. No se dejen engañar. Salgan rápido de las iglesias. Salgan rápido de las denominaciones y de todos los grupos, en casa o en templos. Salgan de todos esos grupos y vengan a Cristo Jesús para que Él comience a restaurarlos. Para que comience Él a prepararlos para el tiempo que se avecina para la iglesia.